Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, soy Yuri Benchmuel, esto es Ni con Dios ni con el Diablo por Radio Canal Identidad RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. La invitada para nuestro primer bloque, Delia Muñoz, bienvenida. Buenos días, Yuri. Encantada de estar contigo. Gracias. Voy a mencionar solo 2 o 3 de sus pergaminos, porque si no nos va a llevar todo el primer bloque del programa. Delia ha sido procuradora supranacional del Ministerio de Justicia, representante legal del Perú ante la OEA. ¿La OEA o la ONU, Delia? Como asesor legal de la representación de Perú ante la OEA. Ante la OEA, asesora legal de la Defensoría del Pueblo, catedrática universitaria, y ha estado en la nómina de posibles potenciales candidatos, los 11 potenciales candidatos al tribunal para la renovación del Tribunal Constitucional. De esos 11, como se sabe, 3 en el camino han renunciado. Un cuarto, el señor Ortiz de Ceballos, alcanzó a ser designado por el Congreso, pero ha habido todo un debate legal sobre, y hasta ahora está tocando a la puerta del TC para que lo juramenten, en fin, hay todo un tema ahí. Bienvenida, Delia. Gracias. Hay un montón de temas quizás empecemos por eso. ¿El TC debería, digamos, hacerle caso a Ortiz de Ceballos y juramentarlo o...? Mira, yo no soy experta en derecho parlamentario, pero estaba leyendo a personas que sí conocen de esta materia, quienes han sido oficiales mayores, y me explicaban, explican en general de que hay un artículo del reglamento del Congreso que tiene rango de ley, donde se indica de que una vez aprobada el acta ya no cabe ningún tipo de reconsideración. Entonces, desde ese punto de vista, según el derecho parlamentario, la práctica que ellos tienen, que además está contenido en una norma, este procedimiento habría concluido, ¿no? Eso es lo que explican. Ahora, más allá del procedimiento, de la validez del mismo, lo que hay es todo este cuestionamiento a esta toma de decisiones del Congreso que ha motivado inclusive hasta su cierre, ¿no? Lo cual es bastante especial, por decirlo menos, ¿no? Porque se plantea una cuestión de confianza, se plantea una demanda de amparo, y entonces uno comienza a pensar y mirar qué cosa es lo que está pasando. Y ves pues de que las facultades del Tribunal Constitucional y los casos que están pendientes en giro son realmente importantes. Desde ese punto de vista, evidentemente hay un interés seguramente por parte de algunas personas en que continúen con la misma conformación, ¿no? Yo no quiero decir de que son personas de que están proclives aquí o allá, porque eso es faltar el respeto, pero como dice el dicho, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Correcto. Ahora, hay quienes piensan, y lo han sostenido en este programa, que el meollo, para decirlo en criollo, la madre, el cordero, respecto a todo lo que ha ocurrido, pasa por el TC, o sea, por un tema de control del TC. En esta línea de análisis hay quienes dicen que el gobierno, el Ejecutivo, estaba tranquilo durante la presidencia en el Congreso del señor Salaverry, porque encarpetó el pedido del presidente del TC para que el Congreso proceda a renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, que ya cuyo mandato estaba por vencer holgadamente. Continuando con esta línea de análisis, entonces hay quienes dicen, bueno, cuando ocurre que no reeligen al señor Salaverry y es elegido Pedro Laechea, y digamos, siguiendo con los procedimientos legales y con el orden establecido, supongo, retoma el asunto de la renovación del TC, según esta línea de análisis, ahí es cuando el Congreso selló su suerte, en el sentido de que eso fue lo que desencadenó todo lo que vino después. O sea, primero el intento de decir, no, me tienes que aprobar esto, al final eso quedó, porque hubo un primer intento de presentar una cuestión de confianza sobre otro tema, ¿no es cierto? Sí, yo te entiendo. Mira, aparte de ser abogada y profesora universitaria, uno también tiene política, la capacidad de sentarse y analizar, ¿no? Para mí es el pretexto.
Para mí es el pretexto. O sea, yo hace muchos años que estoy dirigiendo un máster en solución de conflictos y dicto el curso de análisis y de diálogo, los menos jurídicos. Para mí es el pretexto. Tú tienes la tipología del político peruano de los últimos 15 años. Es un político que se forja, no se forma. Se forja en la calle y se forja creando el conflicto que agudiza, pide diálogo, utiliza las formas legales para finalmente romper el tablero e imponer su forma de administración o de postular o de ver. Para mí esa tipología la tenemos claramente en los gobernadores del sur. Y entre ellos estaría también nuestro actual presidente, que accede al cargo de gobernador habiendo encabezado un conflicto social. Entonces, esto no es sino el trasladar de los problemas que antes veíamos en las regiones al mundo político. Se quiere un gobierno, se quiere manejar las cosas, pero con el modelo que el líder político asume es el adecuado. En ese contexto, las formas democráticas fastidian, porque la democracia exige diálogo, la democracia exige discrepancia, exige tolerancia, y eso te da la sensación de que no avanzas. Y somos una cultura muy proclive al autoritarismo, ¿no? No tenemos esta cultura de diálogo, de debate y de saber llegar a puntos mínimos de consenso. Entonces, eso por un lado. Dos, tenemos al Congreso que se compró todas las fichas marcadas y las usó. Hizo también lo suyo. En vez de plantear con esa gran mayoría que tenían los grandes temas de reforma como el tema tributario, el tema laboral, los temas de la informalidad que tenemos en la economía, que para mí son los grandes problemas del país, se dedicaron a estar haciendo cualquier cosa menos a trazar una agenda de gobierno. Y cayeron en este juego de var y venir, de que te saco a ti porque tú me engañaste en las elecciones. Se perdieron en la minucia, o sea, ambos se perdieron en sus antecedentes y ahí quedaron. Y lo del TC no es más que un pretexto, porque ya el Congreso había sido doblegado en diferentes oportunidades. Ya el Congreso le había dado al Ejecutivo lo que quería. Entonces ya únicamente lo que faltaba era sacarlo de juego. Ese es mi análisis político situacional. El pretexto podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ya tocaba sacarlo. ¿Por qué? Porque tenías de que estaba asumiendo la presidencia del Congreso no cualquier persona, sino un señor que había hecho una alianza con 7 bancadas. Eso significaba de que se estaba armando un liderazgo al interior del Congreso y un liderazgo probablemente con una repercusión política que pudiera hacer frente a un poder ejecutivo que no tiene fuerzas de bancadas congresales, ¿no? Entonces, la presidencia a cargo de Pedro Lechea no solamente era ganar el cargo y el manejo del Congreso, sino generar un nuevo espacio de un avance político con otro tipo de conceptualizaciones, ¿no? Vamos a seguir, Delia, con el tema político, que es interesante y más salpimentado que la parte legal, sin que esta deje de ser importante, porque claro, la diferencia entre, yo me imagino que, y he conversado con algunos en Europa y en Estados Unidos, se deben estar jalando los cabellos con esto, la separación. No tanto, porque también ellos están con problemas bastante serios. La crisis de la democracia es una crisis mundial. Los problemas que antes teníamos los denominados países periféricos también se han trasladado a los países de los bloques continentales. Bueno, pero no veo a Boris Johnson diciendo disuelvo el Congreso. Es decir, pero ya se ha armado tremendo lío porque postergó. Pero ya lo días, suspendió y el juez lo dejó, y el juez lo dejó sin efecto, ¿no? Entonces, y ahí nadie hizo cuestión de alborotto más grande, ¿no? ¿Es constitucional o no esto de el argumento de la denegación fáctica para, al margen del tema político, en un instante lo retomamos? ¿Es constitucional o no? Mira, cuando uno estudia Derecho, no sé si tú eres abogado o no. No. Cuando uno estudia Derecho, hay principios básicos que tú aprendes, ¿no? Y que hay unos que te dicen de que la forma para determinado tipo de decisiones es fundamental. ¿Por qué? Porque la forma engloba el derecho. Entonces, esto viene desde Roma. Desde Roma, cuando tú comprabas un terreno, como no había registros públicos, tenías que ir al terreno y te tenías que echar en la tierra y embarrarte con ella en símbolo de mostrar que eras el dueño. Hoy en día tú compras algo,
tú eres el dueño, pero tienes que ir a los registros públicos y a partir de ese momento es que tu derecho es oponible a todos. En los temas de las facultades, de los derechos constitucionales, van a haber algunos que en nuestro sistema van a estar regulados. Y el tema del voto de confianza está regulado. Es una cuestión de que va y se pide, puede ser obligatorio o puede ser facultativo. Yo entiendo que para ese tipo de actos la forma es absolutamente necesaria porque tú tienes que llevar una cuenta de cuándo es que se da la segunda denegatoria para que puedas aplicar otras consecuencias. Eso significa de que en este caso la forma, el voto, tiene que ser absolutamente necesario para que tú puedas tomar una decisión, porque si no, ¿en qué momento tomas tú la claridad o el convencimiento de que tu pedido ha sido denegado? Cuando llegaste, cuando presentaste, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Todos hemos visto un programa de comedia en que la persona decía sí, pero movía la cabeza en símbolo no, ¿no? Entonces, es más o menos esto. Para mí tendría que haberse llevado a cabo la votación expresa porque considero que por la importancia de los efectos del acto no puede ser objeto de interpretación y menos por quien va a invocar ese acto como una fuente generadora de facultades y derechos. Correcto. Eso significa no es constitucional, para ponerlo en corto. No, o sea, a ver, una respuesta de sí o no, Delia, por favor. Para mí hay una vulneración al proceso constitucional, ¿no? Sino de que hago este prolegómeno porque las personas discuten y se van por la línea jurídica y lo que ocurre es de que el derecho viene siendo utilizado en esta contienda política y a decisiones de carácter político se le quiere dar una presencia o una respuesta de carácter jurídico, ¿no? Entonces se toma una decisión política de cierre y se le da una cobertura jurídica y se va a interpretar la Constitución y se va a hacer, y en ese contexto de interpretación nos podemos perder, ¿no? Pero, digamos, el acto político no puede salirse de los márgenes. No debería. Tienes razón. Poder se puede, la demostración es que lo ha hecho, no debería salir de los márgenes. Yo no soy ni abogado ni constitucionalista, no voy a decir Dios me libre, no soy ni abogado ni constitucionalista, solo... No, además no puedes invocar ni a Dios ni al diablo acá en tu programa, porque dice que no lo eres. Mira, pero mira, la Constitución dice, creo interpretar esto muy claramente, que el tema de negatoria de confianza solo opera cuando se nombra un nuevo presidente del Consejo de Ministros. No, esa es la obligatoria. Hay la modalidad facultativa, sí, que es cuando va y la plantea, ¿no? También correcto, está prevista en la Constitución. Pero fíjate tú de que yo como abogada y cada vez más de segundo piso, leo mucho en los últimos años lo que es la escuela de los politólogos, ¿no? Que analizan el fenómeno social y jurídico, y hay autores como Alberto Pérez Liñán y otros que hace 15 años, 20 años más o menos vienen señalando que en América Latina ya no hay más golpes de Estado, que lo que hacemos es utilizar las estructuras constitucionales o los vacíos que éstas nos dejan para hacer los cambios en el poder que consideramos necesarios. Y, por ejemplo, tienes Brasil con 2 presidentes fuera, Paraguay, tienes Ecuador, tienes Bolivia, y ahora teníamos últimamente a Perú un poco al margen de esto, pero ya ingresó también dentro de esta corriente de la utilización de las estructuras de la Constitución, ¿no? De las zonas grises, digamos. No necesariamente, porque en otros países lo que se hace es se utilizan las mayorías para poder tomar acuerdos y aplicar determinado tipo de figuras jurídicas. Este tema ha sido tan debatido de que en el año 2017 más o menos se planteó a la Corte Interamericana una consulta para que opine cómo deberían ser la aplicación de las garantías del debido proceso dentro de lo que eran los juicios políticos o las decisiones políticas. Y la Corte, luego de recibir muchas opiniones y un par de audiencias públicas sobre la materia, estableció que eso no podía ser objeto de una consulta, sino que había que analizarlo en cada caso concreto, porque cada país tenía su propio sistema constitucional y de regulación, por ende, de medidas del debido proceso, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Tú que conoces los entresijos, los vericuetos de la OEA,
ha habido un pronunciamiento, digamos, a título personal del secretario general de la OEA diciendo, bueno, resuelvan un poco, digamos, traducido al español sencillo, este no es problema nuestro, es un tema interno de ustedes, resuelvan, que el TC resuelva. ¿Tú crees que aquellos que dicen que habría que invocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA que se pronuncie tienen razón? A ver, tu opinión desde un punto de vista político y legal también, por favor. La OEA tiene un sistema que funciona sobre la Asamblea General que se reúne una vez al año. Y luego tiene otra instancia de toma de decisiones que es la Junta de los Cancilleres, ¿no? O el Consejo Permanente. Todas las decisiones que se toman al interior de la OEA son por votación directa, no hay interpretación ahí. Pero ocurre de que hay un grupo de países, que es lo que se conoce como CARICOM, que suelen votar junto con Venezuela. Y al ser países muy pequeños son numéricamente importantes, con lo cual vienen frustrando de que en los últimos años se puedan tomar decisiones de sanción política cuando se toca algunos temas como este. Por ejemplo, Venezuela nunca pudo ser sancionada al interior de la OEA por exactamente, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, si bien tenemos los instrumentos democráticos que uno podría utilizar y plantear, es una instancia que a ese nivel, del nivel político de toma de decisiones, es bastante difícil. Es inviable. Entonces, a ver, eso significa que, teniendo en cuenta que el segundo del régimen venezolano, Diosdado Cabello, ha expresado su alborozo por esta brisita bolivariana en el Perú, eso significaría que aún en el hipotético caso que alguien planteara el tema, es altamente probable. Altamente improbable, porque CARICOM y Venezuela le digan, ¿sabes qué? Hay que votar en contra, porque bienvenido el chavismo. Sí. Y pasamos al tema. Sí, y antes de que me invites a pasar a otro tema, no hay que perder de vista el panorama internacional. Perú tiene hoy día en la comunidad internacional una posición muy fuerte, que le permite hablar de manera cotidiana con los actores más importantes del mundo. Desde el año pasado que está en el Consejo de Seguridad, como uno de los miembros no permanentes, ha estado presidiendo este consejo en la anterior sesión. Entonces, eso permite de que Perú esté en relación constante con los países que tienen el derecho de veto en Naciones Unidas, ¿no? Y también Perú tiene sitio hasta este año en el Consejo Nacional, en el Consejo de Derechos Humanos, que es la segunda comisión más importante de Naciones Unidas. O sea, de que nuestro país está en ese lugar, puede exponer el sector gubernamental de manera directa sus posiciones y sus pareceres de una manera mucho más rápida que cualquier otra persona. Y luego también en los últimos meses el gobierno del Perú ha propiciado, ¿no?, la designación de relatores y de personas que integran comisiones de mucha importancia dentro del sistema universal. Eso significa que por más pataleo que haya, la sartén por el mango la tiene el Ejecutivo, la tiene el gobierno, la tiene el Ejecutivo de Martín Vizcarra, y entonces la vía, digamos, la vía jurídica o la vía de reclamo la ve cerrada. Si alguien desea plantearla, tiene que hacerlo, porque este tipo de hechos no se juzgan ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Este tipo de situaciones son producto de un análisis que puede durar años, los reclamos jurídicos también pueden demorar mucho tiempo, y luego la historia es la que va dando la calificación y asentando el movimiento. Ya veremos qué cosas escriben los politólogos, los abogados y algunas otras personas que hagan investigación sociológica, ¿no? En ese sentido, Delia, entonces, la decisión que tomaron ayer los presidentes de los 3 organismos electorales, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, respecto a que estas elecciones, si bien se va a acortar el cronograma, se tienen que hacer bajo el marco de la legislación anterior y no de las reformas planteadas, excepto un tema que es debatible, el de la reelección. Significa que esos organismos han estado pensando más en la historia que en la quincena, es decir, esto puede terminar mal como ya terminó anteriormente, podemos terminar juzgados, entonces mejor
apeguémonos más allá de la coyuntura política a la ley. ¿Lo lees así políticamente? Mira, un dato antes de responder tu pregunta concreta. La sentencia que condena a los ministros que acompañaron al señor Fujimori en el año 92 es del año 2004, o sea, 12 años después, ¿no? Entonces, por eso que te digo de que las cosas toman el tiempo que les corresponde. El Jurado Nacional de Elecciones, la RENIET y la OMPE tienen las tres un similar estatus constitucional y constituyen lo que se llama el bloque de interpretación de justicia electoral. Ellos carecen de facultades para emitir opiniones, ellos resuelven siempre en el caso concreto. Por eso de que han sacado un comunicado un poco para indicar cuáles van a ser las reglas que van a desarrollar. Y ante un conflicto normativo, porque el 134 le dice al presidente de la República, si hay una segunda denegatoria de confianza, estás facultado, o sea que puedes decidir sí o no de disolver el Congreso, pero si lo haces, no puedes modificar la norma electoral. Eso es lo que dice el 134, ¿no? Entonces, un año antes, o sea, ese es lo que dice el 134. Y hay otra norma que dice de que no se puede modificar la ley electoral sino hasta un año antes de iniciado el proceso electoral. Y los organismos electorales han tomado la opción de aplicar esta norma. Entonces, todas las reformas trabajadas, propugnadas en los últimos meses y que han sido objeto de cuestiones de confianza y de tanta confrontación política, al final no van a ser aplicadas porque se opta por el precepto de toda modificación electoral tiene que ser un año antes para poder garantizar la predictibilidad y la uniformidad en la participación política. Y entonces, ¿no? ¿por qué de los 4 puntos de la reforma hay uno que ya parecería que no está claro si forma parte de ese paquete que no se puede aplicar o sí? Me refiero a la reelección de congresistas. Ya han salido algunos medios y algunos disque constitucionalistas opinar no. Los otros 3, bueno, no se podrán aplicar en esta elección, pero lo otro sí rige para esta. Sí, lo que pasa, Uri, es de que las personas opinan pensando de que están en un café privado, conversando con un amigo. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ya ha venido debatiendo mucho el tema de la no reelección a raíz de la prohibición que tenemos en el Perú de no permitirla para alcaldes y gobernadores. Y allí, en el caso Purus, que es un caso yo creo emblemático, el jurado establece, ¿no?, de que el periodo es eso, el periodo de 5 años, lo mismo que la sentencia del Tribunal Constitucional cuando habla de periodo parlamentario, que es un periodo de 5 años y que el periodo siguiente es el que viene. En consecuencia, estas elecciones son para este periodo y el periodo para el cual existiría el impedimento es el siguiente, ¿no? Correcto. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones ya en ese caso ha establecido cuáles son los criterios de vacancia, de cese inopinado que generan esta imposibilidad de reelección, porque el caso se origina cuando una persona es removida del cargo por falta. Luego el proceso se archiva y quiere postular en el siguiente periodo, porque dice que como fue removido antes no culminó el periodo. Le dice un momentito, le dice, tú has estado en elegido para este periodo, que te han sacado antes por un cese inmotivado, pero eso no significa de que tú no estás en este periodo y la inhabilitación comienza para el que está comenzando. Ya, en el caso de los congresistas que tenían un mandato de 5 años, se lo han recortado de facto, la prohibición... Siguen ellos en el... Ellos siguen o sea, en no el, pueden postular en el 2021, pero sí podrían ahora, ¿o no pueden postular? Pero ellos siguen en una situación latente, porque si no hubiera convocatoria a elecciones, según la propia Constitución, el Pleno del Congreso se rearma. Correcto. Entonces no es que han dejado de una manera absoluta de ser congresistas, ¿no? Entonces esa es la gracia del derecho, que te hace pensar mucho, y lo que ocurre es que a veces comentamos sin tener en cuenta todo el panorama, ¿no? Entiendo. Ahora, el gobierno no tiene buenos asesores legales, es decir, todo esto al final ha sido por nada, porque al final o pensó que los organismos electorales iban a responder de otra manera, o retomando un poco lo que comentaste antes, para ir cerrando la entrevista con el tema político, es decir,
más allá de los pretextos constitucionales. A ver, la disolución del Congreso, ¿cuál, en tu opinión, ha sido la verdadera razón? Has dicho de que Vizcarra usó pretextos para... Entonces, ¿cuál es la razón política de fondo detrás de esto? ¿Quiere quedarse en el poder? No sabemos, pero lo que quería era un Congreso a su medida, un Congreso que le responda para que pueda gobernar y hacer un gobierno a lo que él gusta, con mucha ejecución, con muchas medidas que puede implementar sin mayor rebote, ¿no? Eso es lo que quería, un Congreso a su medida. Esa es la impresión que yo tengo. Y que como yo no tengo, lo obtuvo, ¿no? entonces lo cerró, o sea, pateó el tablero. Y ahora va a elegir a uno que va a ser leal a él, conforme ahora podemos ver en el Consejo de Ministros, que salvo 2 o 3, los demás son personas que tienen una relación amical y directa con el presidente del Estado, ¿no? Entonces tú vas viendo su tipología, cuando armas la tipología del líder político, vas viendo que esa es la forma en la que se actúa en el Perú, ¿no? O sea, yo utilizo los mecanismos democráticos para lograr armar un poder autócrata que me sea favorable a la ejecución de mis medidas. Esperemos que se vaya, que no se cambie la Constitución en lo que viene para permitir reelecciones, para cambiar el régimen económico. Yo creo que con este precedente que está dando el Jurado Nacional de Elecciones, le está diciendo, fíjate que el nuevo Congreso que se instalará entre febrero y marzo tiene que convocarse elecciones en abril del 2020 para el 2021. En consecuencia, ya no te va a quedar mucho espacio para que hagas cambios, y si los haces yo no los voy a aplicar, ¿no? Yo creo que la diferencia es que los organismos electorales tienen mucho espíritu de la casa. Hay personas que trabajan allí, que son expertas, que duran, tienen una estabilidad por los años que demoran en ejercer el cargo quienes los conducen, ¿no? En cambio, del lado ejecutivo vamos viendo de que hay un cambio constante de funcionarios, de asesores y de una serie de personas que se van adentrando al cargo y cambian a los muy pocos meses. Yo espero que ahora, con la nueva ministra de Justicia, el Poder Ejecutivo se ponga más serio en sus análisis, más serio en sus tomas de decisiones. Yo hasta ahora he apreciado mucha inconsistencia en algunas de las argumentaciones. Como decíamos en la universidad, mucha gimnasia jurídica para generar doctrina innovativa. O sea, eso era para cuando decir que tú te inventabas lo que querías sostener, ¿no? Un par de preguntas para ir cerrando la entrevista. La primera, ¿crees que esta decisión o esta conducta de los organismos electorales puede tener un efecto dominó en otras instituciones, en el sentido como que ya alguien dio el primer paso de decirle, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Me refiero al Tribunal Constitucional, no sé, las propias Fuerzas Armadas que han aparecido sonrientes, por lo menos los craso error, ¿no? Craso error, ¿no? Porque el primer Twitter, en vez de ser con autoridades, con los gobernadores, con los alcaldes, que hubiera sido mucho más comprensible, ¿no? Sacar esta foto recurriendo a viejas formas. Bueno, fue un mensaje súper político, ¿no? Yo tengo la espada. A nosotros que en nuestros años universitarios fuimos a las primeras marchas contra la dictadura militar, ver esto después de más de 2 décadas realmente ha sido muy fuerte, ¿no? Yo pensaba de que ya habíamos logrado consolidar, ¿no?, el chip de la democracia, ¿no? Que un presidente no necesite para convalidar su decisión constitucional, porque lo que él invoca es una prerrogativa constitucional, tuviera un acto como ese, ¿no? Y ha vuelto deliberantes después de 2 décadas, desde el final del gobierno de Fujimori no se veía una Fuerza Armada deliberante, en realidad no debieron haber ido ni aquí ni allá, o sea, no debieron haber ido ni al Congreso ni al Palacio de Gobierno. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y luego, respecto del Tribunal Constitucional, bueno, yo de formación profesional leo las sentencias del TC y sobre todo leo los votos discordantes y veo de que hay magistrados que han ido desarrollando una posición de jurista, una posición de magistrado. Tú puedes estar de acuerdo o no con el sentido de sus decisiones, que es otra cosa, pero ¿no? Se nota que son principistas. Pero digamos. Se nota de que hay una visión social por un lado, una visión liberal por otro lado, con votos muy fundamentados, con votos
que marcan mucho una nueva línea de interpretación de alguna figura. Entonces yo no creo de que se pueda hablar tan fácilmente de que es manipulable así o no por la coyuntura. Yo creo de que yo identifico por lo menos 4 magistrados con una trayectoria sólida que se lee en sus votos, ¿no? Que es la forma en la que hablan los jueces, los magistrados. Habrá que ver cómo es de que se manejan en esta coyuntura. Yo veo a las personas muy apegadas a que si se puede, que si no se puede, y olvidan de que en un tribunal como el constitucional nuestro o en los tribunales de derechos humanos, la gran característica que tienen es de que estos, por el control absoluto que tienen sobre la aplicación de normas fundamentales, no consideran nunca que puedan existir límites para su competencia, que es lo que se llama the competence of the competence, ¿no? Y desde esa perspectiva ellos consideran cuándo son situaciones en las que pueden decidir si el mecanismo procesal es el adecuado o no, si lo pueden ampliar. Y esta facultad de establecer su competencia, este tribunal la viene aplicando desde hace más de 15 años. Es así de que se han establecido sentencias en las que sin que exista una sola norma, por ejemplo, se admite el amparo contra amparo. Se dictan sentencias de carácter interpretativo. Se emiten lo que son las decisiones que impiden de que se conozca un caso cuando ya hubo un precedente, ¿no? Claro. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales este tribunal ha dicho dentro de su sistema y muy tranquilamente yo establezco mi competencia. En consecuencia, yo creo de que ponerle por delante de que el artículo lo dice o no le dice es desconocer lo que significa en el mundo el control de los derechos fundamentales, que es lo que realiza nuestro tribunal a través del nombre constitucional, ¿no? Perfecto, Delia. La última pregunta, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. La última pregunta. Enrique Gers y otros han dicho de que el destino del Perú se juega en estas elecciones, en este Congreso. Algo de eso has deslizado tú también, el riesgo, por un lado, de que lleguen grupos mayoritarios que pretendan cambiar el régimen económico, cambiar las leyes respecto a la reelección, aunque también has dicho que a lo mejor los tiempos no le alcanzan para 2 legislaturas ordinarias y tendrían que haber un mecanismo para constituyente. Pero la pregunta que te quiero hacer es, la oposición, digamos, la oposición debería participar en estas elecciones, porque digamos, la mayoría de las personas que he entrevistado dicen sí, hay que participar y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero ayer, por ejemplo, vino un entrevistado, un precandidato de una agrupación nueva, Claudio Sol, y dijo, no, pero así no cierren la inscripción, lo que sea, pero por un tema de principios no deberíamos participar porque todo indicaría que estas elecciones van a ser amañadas, igual que en Venezuela, y entonces el que los grupos democráticos participen convalidaría, como ocurrió con Chávez en Venezuela, el camino hacia una dictadura. En una larga pregunta, para una respuesta te pido por favor corta. ¿Debería la oposición democrática participar o no? Mira, aún así estuviéramos en una situación de facto, los actos políticos convalidan después los hechos. Eso forma parte de la teoría mundial. Desde ese punto de vista hay una convocatoria a elecciones y es una convocatoria a elecciones que va a ser llevada a cabo por los organismos electorales. Se tiene que participar. Si tú no estás dentro, si tú no eres parte, ¿cómo puedes invocar después una afectación? ¿Con qué titularidad? ¿No? Entonces, yo creo de que se tiene que participar. Espero que los partidos de todos los sectores intervengan y que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, muestren de que en el país se están llevando elecciones limpias, ¿no? Y si eso no ocurre, bueno, pues los que intervinieron y se vieron afectados lo demuestren y hagan los caminos de queja, pero hay que participar, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Delia. Amigos, hemos estado con Delia Muñoz en RCI, ni con Dios ni con el diablo. Volvemos en unos minutos. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Esto es Ni con Dios, ni con el diablo. Soy Yuri Menchmuel y en el segundo bloque de este programa nos acompaña José Chevasco Piedra. Bienvenido, Pepe. Gracias, Yuri. Ex oficial mayor del Congreso, el hombre que más conoce de todos los entresijos, los arcanos parlamentarios, y es una situación, una coyuntura muy propicia para tenerte en el programa, Pepe, bienvenido. A ver, empecemos por, bueno, hay tantas cosas, pero tu opinión política quisiera antes que nada. Qué complicado eres.
Ya, A ver, pero vamos a ver, vamos. me la tienes que decir. De Para alguna manera empezar, te la voy a decir. A ver, venga, para empezar. Venga la pregunta. Ya, disolver el Congreso por una cuestión de confianza relacionada con el tema del Tribunal Constitucional. El tema está claro, ¿no? O sea, ¿Es legal o no? Bueno, digamos que no es legal, pero sí es popular, ¿no? 100%, el presidente ha subido 30 puntos, creo, 20 puntos de Exactamente, pero en mi opinión lamentable, ¿no? Porque se hace una interpretación, y escribí una columna en Expreso la semana pasada justamente sobre el particular. Una interpretación auténtica según la disolución fáctica, denegación fáctica. Hablan de negación ¿Habías fáctica? escuchado eso? Jamás. Creo que lo mejor hubiera sido una segunda interpretación auténtica, ¿no? Como tú lo llamas. Creo que hubiera sido más ad hoc sí. a lo que sucedió, ¿no? Entonces, a la luz, como lo hemos repetido, ¿no? Es más popular que legal. Sin embargo, las cosas están hechas, lamentablemente. Claro, pero de todas maneras es bueno hacer un análisis de lo que pasó para poder, digamos, estudiar un poco el pasado reciente sirve para también entender qué puede haber para el futuro. Sí, entonces, claro. y para ilustrar además a los amigos radioyentes, no todos los días tenemos la oportunidad de que alguien nos explique, alguien que conoce el monstruo desde dentro, las entrañas. ¿Cuánto tiempo de oficial mayor, Pepe, en diversos... En los diversos periodos he tenido como 12, 13 años de oficial mayor. 12, 13 años. Sí, y en la carrera parlamentaria 27 años, 26. O sea, has pasado por prácticamente todas las administraciones democráticas desde sí. el año 80, de todos los gobiernos democráticos del Perú desde el 80 en adelante, más o menos. Sí, más o menos, con interrupción en un poco, parte del periodo del APRA, del segundo gobierno, y parte del segundo gobierno del señor Toledo, y bueno, Humala no estuvo, ¿no? Una curiosidad, sí. Puede parecer algo anecdótico, pero de alguna manera formó parte de toda la... ¿hicieron bien en cerrarle la puerta al premier, al ex premier, al entonces, en ese momento premier Salvador del Solar? O sea, porque dio como... Mira... él estuvo mal, porque algunos dicen, no, estuvo bien, otros dicen, no, tenía derecho. Unos dicen, tenía derecho a estar ahí, de acuerdo al reglamento, al inciso tal. Otros decían, oye, a ver si un grupo de parlamentarios se metía a la fuerza en Palacio de Gobierno, no sé. ¿Hicieron bien? ¿Metieron la pata? ¿Cuál es tu...? A ver, la política es un arte, ¿no? Eso es parte de la política. Y muchas veces las normas de funcionamiento, protocolos, etcétera, cuando se trata de poder obtener un resultado equilibrado, a veces hay que ser flexibles respecto a las normas y a la aplicación de los protocolos. Tener sentido común. Con sentido común, evaluar un poco el escenario, evaluar la toma de decisión que se va a tomar en ese instante. No apegarse a la letra fría de la ley o del inciso, sino tener en cuenta la coyuntura del momento. La solución al conflicto, claro. Porque lo que se trata es solucionar el conflicto. Sí. Y las normas se proyectan y se aprueban sobre la base de un escenario determinado. Sin embargo, estas tienen que ser flexibles. Por eso que yo, más que establecer a mí, y es un poco el trabajo del oficial mayor también que tuve que hacer en su momento, no es ceñirse estrictamente a la norma, sino establecer una interpretación y sobre todo tener un marco en el cual moverse. La norma debe ser un marco en el cual puedas tú desarrollarte, moverte y a llegar al equilibrio. Entonces creo que debió actuarse con una mayor inteligencia en ese momento en el Congreso. A veces el ímpetu y la impulsividad gana, ¿no? O quizá la falta de experiencia, ¿no? La falta de experiencia en el manejo, la falta de una... O sea, a ver, si tú hubieras estado ahí, tú no lo vas a decir porque eres modesto, si tú hubieras estado ahí, eso no hubiera pasado. La otra curiosidad que me queda, porque hay todo un debate, digamos, ya es llorar sobre la leche derramada, pero de todas maneras. Estuvo aquí Lucho Solar y otros que dicen, no, pero ya para el momento que el presidente salió a hablar, el Congreso ya le había otorgado, en consecuencia no debió hacerlo, digamos, los tiempos. Ya. De cara al reclamo, digamos, jurídico, a la pataleta, al duelo, al rasgarse las vestiduras, que todavía de eso vamos a hablar también si nos da el tiempo. La oposición todavía sigue en la etapa de negación y de duelo y dándose cabezazos de la pared. Y ahí ese es uno de los temas. No, pero no es justo lo que te llevaste la pelota cuando... Se llevó la pelota cuando, o sea, todavía se podía seguir jugando. O sea, los tiempos, ¿cómo fueron? ¿En verdad ya le habían dado, ya se había calmado la cosa o...? Creo que le faltó olfato. Uri, la experiencia y
una de las cosas más frescas que tengo en la memoria, porque ya tengo 56 años, ¿no? Es, por ejemplo, la transición que hubo para el caso de Kuczynski y Vizcarra. Ya. Ahí también tuvo un análisis respecto al juicio político para el señor Kuczynski. Y en ese análisis a la interna se establecían una serie de aspectos que yo observaba y escuchaba en primer lugar, pero tuve que intervenir. Entonces yo le puse un ejemplo. Le dije lo siguiente. Cuando un avión, esos de guerra, están en el aire y desde la tierra le quieren enviar un misil, ¿cómo se defiende el avión ante el misil? Hay algo que el avión expulsa, que se llaman bengalas, para que el misil vaya detrás de la bengala y se olvide del objetivo central, que es el avión. En ese momento muchos comenzaron a discutir sobre las bengalas, pero se olvidaron del objetivo. Hoy pasó lo mismo. Comenzaron a fijarse en las bengalas, pero se olvidaron del objetivo. Se vieron el arbolito, se perdieron el arbolito y Así se olvidaron de ver el bosque. Exactamente, es como quien quiere un hueso hueso y Ajá. alguien va detrás de ese hueso. Entonces, eso fue lo que sucedió. Faltó cabeza fría. Yo he notado mucho en nuestros políticos y en general, la clase política o los dirigentes o líderes políticos son muy impulsivos. Y la impulsividad en política, ni en ninguna parte de nuestra vida, nos lleva a algo sensato y objetivo, ¿no? Porque nos dejamos llevar por el impulso, las iras, las cóleras, me dijo, no me dijo, me ganó, no me ganó, cuando ese no es el tema. Correcto. Quería preguntarte, Pepe, a la luz de tu experiencia, ¿tienen razón el Ejecutivo, el presidente Vizcarra y los que dicen que este ha sido un parlamento obstruccionista o simplemente fue un pretexto, por lo quería cerrar sí o sí? Vi un informe del Comercio hace algún tiempo respecto a al fin que tuvieron, o sea, cómo terminaron las iniciativas legislativas enviadas por el gobierno al Congreso en este periodo. Y ahí los números eran clarísimos, ¿no? Un gran porcentaje, casi todos los proyectos de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso fueron aprobados. No, entonces la tesis del obstruccionismo, en mi opinión, bajo ese punto de vista de legislar, no existió. Ahora, se puede tratar de confundir a la población que el trabajo que tiene el Parlamento de control político y fiscalización al gobierno, que es en realidad la naturaleza de los parlamentos en todo el mundo, desde que existe un parlamento, el Parlamento nace para controlar. Y para debatir entre parlamentarios, ¿qué es lo que da? Lo que pasa que, claro, quizá el Parlamento también debió haber hecho una labor pedagógica de cara a la ciudadanía de explicar, Parlamento viene de parlar, y entonces, pero si se transmite en directo y, digamos, la población no está educada en cuáles son los protocolos y los procedimientos parlamentarios, resulta hasta un poco irritante. Muy bien dicho. Pido la palabra, le concedo la palabra, usted tal cosa, retire la palabra, si no cerramos la... Es decir, pero ocurre en todos los parlamentos y mucho más, en otros, en Taiwán y no sé, en Bielorrusia se agarran a golpes, se tiran sillas, o sea, sí. Este es monjas de la caridad, ¿no es cierto? Así o sea, es. Niños exploradores comparados con otros parlamentos. Pero si no conoces, si no tienes un poco de instrucción sobre eso, la verdad que es un poco fastidioso. Yo te digo, a mí como periodista, además, yo decía, ¿por qué en lugar de hablar todos para... Entonces nos tenemos que quedar hasta a veces hasta las 10, 11, 12, 1 de la mañana, porque todos quieren hacer uso de la palabra. Hombre, si quieres zanjar un tema importante, cada bancada nombra un vocero, cada vocero habla 10 minutos y se acabó el tema y pasa a votación. Pero no, todos quieren robar cámara, todos quieren hablar y la verdad ya, yo te digo, yo conociendo más o menos los procedimientos parlamentarios, pero llega un momento que tenía ganas, pues ya córtenla, ¿no? Entonces me pongo en los zapatos de la población, ve todo este espectáculo, no conoce los mecanismos y entonces como que el argumento de cuando sale alguien a hacer demagogia, decir miren esto, como que el terreno está más que sembrado para la demagogia, ¿no? Hay varios temas ahí. El primero, lo que tú acabas de decir, son parte de las reformas que el Parlamento necesita. El Parlamento Nacional necesita varias reformas. Dentro de ellas es un poco normal el uso del tiempo, que bastante ya se corrigió respecto a la época bicameral.
Antes no había, por ejemplo, límite del uso de la palabra, los proyectos con dictamen negativo llegaban al pleno, incluyendo los positivos. Ha habido una serie de reformas que ha agilizado el trabajo parlamentario, pero también hay un tema de fondo con el electorado. ¿Qué pasa? Nuestro Parlamento tiene dos tipos de representaciones, ¿no? Básicamente el limeño, que son 35, y el resto que son de provincias. ¿Qué sucede? Muchos de los parlamentarios de provincia no son conocidos en Lima. Vienen a Lima, se sientan en la curul y son criticados, son juzgados por una prensa que no los conoce, pero sí los conocen en su provincia, y ahí son líderes. Ok. Pero si hicieran la reforma que tú acabas de manifestar, ponerse de acuerdo, habla solamente uno, entonces ya no vemos los espectáculos que vemos. En provincias le dirían, en provincias dirían, oye, estás sentado ahí por gusto. ¿Para qué vas al Congreso si no vas a hablar? Entonces el parlamentario provinciano pide la palabra, no importa para repetir lo que otro dijo. O sin conocer del tema. O sin conocer del tema también. Pero para que sus paisanos vean que exactamente, y graban su intervención y la pasan en las radios locales de su región. Entonces... Y por eso son los más radicales también. Sí, porque yo he conocido parlamentarios que me decían, señor Chevasco, fírmeme una constancia de que soy el que más ha presentado proyectos de ley. Le digo, pero ¿eso de qué le va a servir? Es que usted no sabe, si no presenta esto en mi provincia me cuelgan. Yo tengo que presentar este proyecto así yo sepa que no se va a aprobar. Porque entonces si voy con eso y digo, ven, no es mi culpa, yo presenté el proyecto, pero esos del Congreso de Lima no me han aprobado. Claro, y muchos ciudadanos ni siquiera saben que el Congreso ya no tiene iniciativa de gasto. Exactamente. El congresista, mejor dicho, no tiene exactamente, iniciativa. Uri. Entonces, vayamos al origen de todo. Y yo creo que el origen está en el electorado. Yo no haría, por ejemplo, el voto obligatorio, lo haría libre. Correcto, me parece bien. Porque el voto libre evita que la gente que no quiere votar, pues no vota. Porque es el bolsón que no está informado sobre los quehaceres y prácticas y conocimientos jurídicos, políticos, etcétera, el que inclina la balanza final de una elección. Claro, yo te diría, a mí me parece muy sensato, pero digamos el argumento aquí, que no lo han dicho en público, pero Inspector era el tema. A ver, los únicos dos partidos organizados que hay en el Perú son el APRA y la izquierda, digamos. Entonces, si se pone el voto facultativo, como son militantes activos, van a ir y van a tener mayoría. Entonces, mejor lo dejamos así. Digamos, ese es un tema, un argumento. Cuando argumento, yo hablaba ¿no? con los congresistas sobre mi punto de vista sobre el voto libre, me decían, pero Pepe, aún no estamos preparados para eso. Claro. Pero en realidad, Uri, nunca vamos a estar preparados además, para eso. Es terrible, creo que hay un 20 o 30% de ciudadanos que decide su voto el mismo día de la votación en la cola, guiado por los comentarios del que está atrás o del que está adelante. Es terrible. Uri, es terrible. Y eligen un congreso, no estamos hablando de los gobernantes, ¿no? Y eligen un congreso que a las 48 horas ya lo están criticando. Ese es el punto, es decir, todos dicen, sí, hay que cerrar este congreso, pero a ver, los congresistas no, esto lo he dicho aquí, no llegaron al Congreso, a la Plaza Bolívar de la Luna, ovni, exactamente. ¿no? Un platillo volador. Tú los elegiste. Exactamente. Entonces cuando me dicen, no, Pepe, pero hay que modificar las normas, y me hacen la pregunta, a veces me hicieron una pregunta, ¿no? Pepe, ¿qué es mejor? ¿Un congreso bicameral o unicameral? Yo le digo tricameral, pues. No, bueno, pero el problema no es cámaras. Claro, el problema es la gente. El problema es la gente. Ya, pero entonces, voto libre. Voto libre, bicameral o unicameral. No sé. Como que no sabes. Ahorita si no sé. sabes tú, nadie sabe en el Perú. No, pues es que ahorita Pepe, no sé. fastidies. Mira, es que yo podría organizar y estaría a favor de la ¿Cómo bicameralidad. funcionaba? Pero es que hemos tenido ejemplos, sí puedes comparar. Sí, no. Hemos tenido, a ver, del 80, el gobierno de Belaúnde y el gobierno de Alan García fue bicameral. Sí. Luego hemos tenido unicameral. ¿Cuál funcionaba mejor? ¿Tú has estado ahí? Es que mira, si vemos para el pasado, sí, yo te podría decir que el unicameral funcionó mejor. El unicameral, ¿ya? Pero yo te podría poner como contraargumento, no señor, porque cuando Alan García decide estatizar la banca, exacto, diputados le aprueba y el que puso los paños fríos fue senadores. Ergo, un congreso bicameral es mejor, porque si hubiera habido en ese momento uno unicameral, pasaba cualquier barbaridad del entonces joven exacto, Alan García, que luego cambió en su segundo gobierno y maduró, claro, pero esa es otra historia, como diría Kipling. Entonces, sí,
Pero la crítica en ese instante, acuérdate, fue que era un congreso paquidérmico. Era un congreso que demoraba las leyes, que entonces, ¿a dónde voy para hacerla corta? Sí. Yo podría evaluar la posibilidad de un congreso bicameral, pero modificando normas de funcionamiento respecto de cada cámara. Bueno. Ya no puede haber la colegisladora, ¿qué era la colegisladora para los que nos están escuchando, ¿no? Aprobaba diputados una ley, si iba la colegisladora que era Senado, si Senado lo modificaba, regresaba a diputados, y diputados, si estaba de acuerdo con esa modificación, la aprobaba. No, claro, eso ya parece un partido de tenis. Exactamente. Pero se podría modificar para que diputados envíen senadores y la última palabra la tiene senadores, que se supone que es gente más reflexiva, por eso. más madura y mejor masticar, ¿no? Yo le digo a los jóvenes que trabajan en la web de Expreso y todo lo demás, mira, preferible que seamos los segundos en dar una noticia y que sea bien cierta corroborada, y no patinar, bien claro, corroborada, a ser los primeros y meter la pata. Por eso, mi respuesta no es o sí o no. Sí, respecto a diversas modificaciones. Otra, por ejemplo, Uri, tenemos que modificar el Congreso por tercios o mitades. Correcto, renovación por tercios o mitades. Hoy los medios de comunicación, las redes, el internet, bla, 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 hacen que las instituciones se deslegitimen más rápido. Por ejemplo, es un pecado mortal que un parlamentario se mete el dedo a la nariz, que un parlamentario se rasque la espalda o que un parlamentario después de 8 o 9 horas de debate cabecee, si tiene sueño. Sacan en las redes parlamentarios dormilones, claro, y empiezan a deslegitimar la institución del Congreso. Bueno, entonces, ha habido una campaña de... sí, claro. Ya, entonces no estás ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Ya pasemos a otro tema que se nos va acabando el tiempo. Pasa volando con alguien tan articulado como tú. Gracias. A ver, ha habido una campaña de desprestigio contra el Congreso, eso es, digamos, indiscutible. Pero por el otro lado, este Congreso ha hecho todos los méritos como para ganarse, sin que eso signifique, yo sostengo, en Estados Unidos el Congreso tiene 15, 18% de aprobación, pero si sale Trump, incluso había una caricatura la semana pasada, dice, mira a Vizcarra y está su asesor legal al costado y le dice, ni se te ocurra. Así es. ¿No es cierto? Saliera a decir hay que cerrarlo, lo meten en la cárcel o en el manicomio. Y eso que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos le está haciendo la guerra y le quiere hacer impeachment, juicio político. Sí. Y en Estados Unidos además está lo que tú mencionaste, es decir, el filibusterismo. O sea, un congresista si quiere sabotear una ley puede hablar 15 horas. Pasaba acá. Albo Randini, habló 2 días. Claro, pero bueno, entonces había una campaña, pero por el otro lado, desde el punto de vista político, retomando lo que dijiste, bueno, si uno hace un análisis desde el punto de vista legislativo, no es tan cierto lo que dice el Ejecutivo respecto a que hubo obstruccionismo. Así es. Pero desde un punto de vista político o de percepción, y tú sabes muy bien que la política quizás es 99 y la economía 99% percepción. Así es. Yo creo que este Congreso, la mayoría de este Congreso cometió un error histórico que tiene que ver, lo decía Delia Muñoz en el primer, lo dijo de una manera tangencial, pero yo digo, Keiko Fujimori no asimiló la derrota y puede ser que le hayan robado la elección, que mandaron a votar a lo que fuera, pero si eres político, al día siguiente tienes que dar vuelta a la página, tienes que tener piel de hipopótamo y seguir para adelante. Es lo mismo que le pasa a Hillary Clinton en Estados Unidos. Hasta ahora se nota que no asimiló que Trump le haya ganado. Bueno, acá lo mismo y los resultados los vemos porque con la mayoría que tenía el fujimorismo pudo haber hecho, además de aceptar las iniciativas, pudo haber hecho una reforma histórica, todas las reformas estructurales, a 73 congresistas. Y miran lo que ha acabado. O sea, yo creo que el fujimorismo tiene que hacer una culpa. Tiene que hacer una culpa. Tiene que hacer una culpa. No supo manejar su mayoría. Vuelvo a repetir, mucha impulsividad. Yo cuando hablaba con los congresistas, iban a mi oficina y iban impetuosos, de cólera, con ira, le decía, bota la ira acá. Una vez que tú botes tu ira, te vas afuera. Claro. Porque esta ira no la puedes repetir afuera, frente a las cámaras. O sea, tu oficina era como el cuarto de la ira, donde van a romper sí, platos y hubo una todo parlamentaria que me dijo, Pepe, ¿por qué no tienes acá tu bolsa, esas que usan los boxeadores? Exactamente, para venir aquí y golpear eso e irme más tranquila. Yeah. Y eso es un poco la labor mía. Pero el político tiene que aprender a eso.
El político tiene que bajar sus decibeles. Político, tú ya no eres tú. Tú saliendo de tu casa ya no eres tú. Tú eres tú en tu baño. Pero saliendo de la puerta de tu casa ya no eres tú. Entonces tu comportamiento tiene que ser totalmente diferente. Lamentablemente, el fujimorismo, digo yo, y con toda transparencia, y se los he dicho a los amigos fujimoristas que tengo, tú sabes que tengo de todas las bancadas amigos, les he dicho, ustedes tienen que hacer una culpa, grande responsabilidad de lo que ha pasado es por el comportamiento de ustedes. Sí. No han sabido administrarse. No han sabido administrarse, han dado una pésima, algunos voceros, no voy a dar nombres, pero yo veía y decía, ¿cómo pueden poner a esta persona de vocero realmente, ¿no? Entonces, claro, se han ganado a pulso, digamos, han sembrado ellos mismos para que venga el presidente Vizcarra y diga, y bueno, y estamos viendo que todo el mundo aplaude, ¿no? Hablemos un poco del futuro para ir cerrando la entrevista, por favor, Pepe. Hay quienes dicen que en estas elecciones, primero, ¿estás de acuerdo con la resolución de anoche, la decisión de anoche de los organismos electorales, que este proceso se han apegado a la ley, pensando, no sé si en la historia o en el juicio que les puede venir, pero por las razones que fueran, dicho un momento, señor, todo este tema de la reforma, la ley dice que es para de un año aquí, no se puede aplicar, así que nos vamos con el reglamento anterior. ¿Te parece adecuado? Mira, no he analizado a fondo el tema, pero lo normal es que este proceso electoral es complementario. No es un congreso complementario, correcto, nada más. Entonces, si es un congreso que complementa a lo ideal sería que las normas que rigen este complemento sean las mismas que rigieron el anterior. Ese es mi principio, ¿no? Ahora, más allá de eso, no he analizado el asunto. Perfecto. Luego, hay quienes dicen que el futuro del Perú se juega en este Congreso porque si llega una mayoría de izquierda lo suficientemente sólida como para hacer alianzas y tener mayoría, podría, sin necesidad de invocar o de una asamblea constituyente, podría en 2 legislaturas ordinarias modificar la Constitución, el régimen económico de la Constitución, la reelección, decir, bueno, el presidente puede ser reelecto 20 años, nosotros también. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, el futuro del Perú se está jugando en estas elecciones complementarias. Sí, y el tema es que los partidos políticos, hasta donde he leído en la prensa, van a soltar a gente joven. Y la izquierda va a enviar sus mejores cuadros. Exactamente, ¿no es entonces ese es claro, un todos tema... están pensando en el 21. No, es esta. Es esta, ¿no es cierto? Esta. Si en esta no te pones las pilas, no va a haber 21. Así es esta. Es esta, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Ya, ¿qué le dirías a los partidos políticos? Tú que tienes predicamento a los... Señores partidos políticos, es esta. Van de sus mejores cuadros a esta. Sacrifiquen a sus mejores cuadros en esta si quieren darle un nombre. Y a los jóvenes dejan para después. Claro, porque si no, no va a haber después. Exactamente. No va a haber después. Exactamente. Pepe Chevasco, te agradezco muchísimo. Hubiera querido seguir conversando, pero tú sabes, aunque parece un cliché, el tiempo es tirano. Y ya tendremos ocasión de seguir conversando, amigos. Eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes en RCI, Radio Canal Identidad. Esto es Ni con Dios ni con el Dial. Gracias por su sintonía. Buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.